Querido Señor que estás en el cielo, hoy nuevamente nos hemos reunido como un grupo de tus hijos aquí en esta iglesia para escuchar tu palabra. Danos un corazón sencillo, danos un corazón humilde, que cada sermón que escuchemos haga una diferencia. Pero Señor, yo soy el principal necesitado y por eso no queremos que aquí predique un ser humano, sino que sea tu Santo Espíritu que aplique la verdad a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, Señor, por contestarnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba en la escuela primaria, llegó el fin de año y la maestra dijo: traje un regalito para todos los chicos, y nos pusimos todos contentos, pero ella siguió diciendo: pero quiero decirle que no traje un regalo para dos de ustedes, por cómo se han portado. Uno es Daniel y el otro es Joel. Y si bien me lo merecía, ella comenzó a dar sus regalitos a cada uno, y cuando pasó por enfrente mío, me pasó por alto. Y lo mismo con mi amigo Daniel. Yo tenía 9 años y eso me dolió. Hoy vamos a hablar de ser pasados por alto también. Porque a veces, como decía, si no nos merecemos y nos pasan por alto, nos duele. Y si nos merecemos que nos pasen por alto y nos pasan por alto, nos duele también. Y la Biblia dice que Dios va a pasar por alto a un grupo de personas. Y por eso vamos a analizar, como les decía, estamos escuchando estoy predicando una serie que se titula Sometidos a Jesús y que está relacionada con la Navidad, pero esto lo estamos haciendo, digamos, retroactivo, analizando la Navidad desde otro punto de vista. Y vamos a empezar con Lucas 2, 8 al 12. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La pregunta es: ¿por qué esta revelación no se dio en Jerusalén y se le dio a un grupo de pastores en las colinas de Belén? ¿Cuál es la razón por la cual esta revelación no llegó a los escribas y a los sacerdotes, pero llegó a este grupo de pastores? ¿Cuál fue la razón? Y la razón el problema estuvo en la señal. ¿Cuál era la señal que los ángeles le dieron a estos pastores? ¿Cuál fue la señal? Le dijeron que el Salvador había nacido. En otras palabras, los ángeles dijeron que el Mesías había nacido. Estaba aconteciendo el acontecimiento, valga la redundancia, más importante de la historia. Pero los ángeles a estos pastores le dieron una señal. ¿Y cuál fue la señal que les dieron? No era la estrella era con los magos. Con los pastores, ¿cuál era la señal? Muy bien, que ellos verían a ese Salvador acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa era la señal. ¿Por qué esa señal no fue dada en Jerusalén? Porque si los de Jerusalén hubieran escuchado esta señal, no la hubieran creído.
Los de Jerusalén eran demasiado sofisticados para creer algo tan sencillo de Dios. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo fue la revelación más grande de Dios. Jesús vino a mostrar quién es Dios. Y desde el mismo momento de su nacimiento, en cada paso o en cada situación que vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios. Y resulta que la gloria de Dios se revela en un bebé acostado en un pesebre. Si esto sucediera hoy, ¿a dónde nos mandarían los ángeles? Yo encontré esta foto y me parece que algo parecido nos hubieran mandado los ángeles. Para nosotros, claro, ya el pesebre ha tomado un aire místico, pero era como que nos manden un garage y que el bebé, que iba a ser el rey, iba a estar durmiendo en una llanta, porque no había otra cosa para él. Las personas que escucharon la señal, los pastores que escucharon la señal, tenían que creer y estar dispuestos a romper todos los esquemas que ellos habían aprendido durante años con respecto a Dios para poder entrar en la revelación de Dios mismo. Siempre, siempre que Jesús irrumpa en tu vida, tú vas a tener que destruir o estar dispuesto a que se destruyan las cosas que aprendiste de Él. Porque lo que aprendiste de Jesús o lo que aprendiste de Dios no es Dios. Dios solamente lo revela el Espíritu Santo y lo puede revelar el cielo. Y por eso cuando el cielo irrumpe en tu vida, rompe todos tus esquemas mentales. ¿Por qué los pastores aceptaron esta señal? ¿Cuál fue la razón? Y esto lo vamos a repetir durante todo el sermón. Los pastores estaban dispuestos a aceptar que las revelaciones de Dios destruyan lo que ellos habían aprendido acerca de Él. Muchas veces el mayor impedimento para recibir la revelación de Dios a través de Jesús son aquellas cosas que nos enseñaron acerca de Él. Y el gran problema para aceptar a Dios, ¿saben qué? No lo tiene la gente del mundo. El gran problema para aceptar a Dios lo tiene la gente que viene a la iglesia. Y especialmente aquellos que dicen haber nacido en una iglesia. Porque lo que tú aprendiste acerca de Dios no es Dios. Porque Dios no puede ser enseñado por una iglesia. Dios no puede ser enseñado por un seminario. Dios no puede ser enseñado por una institución. Y Dios no puede ser enseñado incluso por los padres. Dios es enseñado solamente por medio del Espíritu a través de Jesús. Y es Jesús la revelación de Dios. Y a menos que tú no tengas un encuentro con Jesús, no vas a conocer verdaderamente quién es Dios. Y por eso aquellos que hemos nacido en una tradición religiosa corremos el gran riesgo de confundir aquello acerca de lo que nos enseñaron de Él, lo confundimos con Él. Y cuando viene la revelación de Él nos enojamos porque es muy diferente a lo que nos enseñaron. Y entonces comenzamos a hacer guerra contra aquellas revelaciones que Dios mismo quiere mandarnos. Y eso ha pasado históricamente en las iglesias. Los grandes reformadores fueron quemados como herejes por la iglesia y después la misma iglesia le construyó monumentos. A veces viene octubre acá y decimos, celebramos todo lo que hizo Lutero, pero cuando un reformador se levanta en nuestra iglesia, lo primero que hacemos es aniquilarlo. Y decimos que somos protestantes. Las tradiciones. Y yo no sé cuántos de aquí hoy están sentados siguiendo una tradición o siguiendo la revelación de Dios. Pero de acuerdo a las estadísticas bíblicas, lo más probable es que la mayoría de nosotros estamos siguiendo una tradición. Sigue diciendo Lucas 2, 13 al 20. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Acá hay algo muy lindo. El coro de ángeles comienza a cantar y comienzan a cantar una canción hermosa. La letra es espectacular. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. La iglesia o el pueblo de Dios hasta ese momento
decía que Dios venía a castigar al mundo y ahora resulta que estos ángeles cantan que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Que Dios no viene a castigar, sino que viene a ¿qué? Viene a salvar. Un Salvador os ha nacido. Pero la iglesia se había encargado de predicarle al mundo que Dios venía a castigar y especialmente venía a castigar a aquellos que no pertenecían a la iglesia. Y por lo tanto había que venir a la iglesia para no ser castigado. Esa es la gran artimaña de Satanás, hacer que los que predican a Dios prediquen un Dios equivocado. La razón por la cual hay tantos ateos en este mundo no se debe a la culpa de los ateos o a los científicos. La razón por la cual hay tantos ateos se debe a nosotros los cristianos. Que hemos predicado un Dios falso, hemos predicado un anticristo. Es más, la Biblia dice que al final del tiempo no se van a dividir el mundo entre ateos y no ateos, sino que el mundo se va a dividir entre la mayoría que va a predicar un anticristo, un Dios falso, un Dios que castiga, un Dios que no perdona, un Dios que siempre está con el ceño fruncido y está mostrando qué es lo que va a hacer para castigar el pecado, y un grupo que va a predicar la gloria de Dios, que va a ser el Dios que muestra a Jesucristo. Al final vamos a ser todos cristianos, unos creyendo en el anticristo y otros creyendo en el Cristo verdadero. Por eso no nos confundamos, el hecho de venir a una iglesia no nos asegura nada. Tiene sentido venir a una iglesia si es que nos encontramos con Cristo, con el verdadero Cristo. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén. Cuando uno cree, lo primero que hace cuando cree, actúa, obedece. El resultado de la fe es la obediencia. Y por eso sin obediencia no hay fe. Mejor dicho, sin fe no hay obediencia. Pero no todo el que obedece tiene fe. Porque yo puedo crear obediencia sin fe. Pero no es una obediencia verdadera esa. La obediencia que viene de la fe es fidelidad. Es muy diferente ser fiel a ser obediente. Se puede ser obediente a una ley, pero solamente se puede ser fiel a una persona. Y por eso la fe produce fidelidad. Y todos aquellos que están en Cristo son fieles. Son fieles a Cristo, viven para Cristo, viven para darle gloria en todo lo que hacen. Pero no todo el que obedece es fiel a Cristo. Y lo podemos ver muy claro con la historia del joven rico. Muy obediente el joven rico. Posiblemente cuando iba a la iglesia, todas las madres querían que el joven rico sea el novio de su hija. Sin embargo, el joven rico nunca fue fiel. Y muchas veces las iglesias cristianas están llenas de gente obediente, pero que no es fiel. Y por eso cuando vienen las revelaciones de Dios que rompen con los esquemas, prefieren seguir siendo obedientes a una ley que siendo fieles a la revelación de Dios. Y los pastores salieron rápido para ver si las cosas eran así. Y en el versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de todo lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Solamente este grupo de pastores podría aceptar esta revelación. El Salvador naciendo y acostado en un pesebre. Y llegaban y se encontraban con dos jovencitos, como decíamos el sábado pasado, que no tenían apellido, que nadie los conocía, que no tenían trayectoria, que no tenían padres que eran misioneros, que no tenían un apellido que en la iglesia se conocía. No, eran simplemente descendientes de David. Pero no mucho más que eso. Sin embargo, estos pastores estuvieron dispuestos a creer en la revelación de Dios. Pregunto, ¿por qué los sacerdotes y rabinos fueron pasados por alto? ¿Por qué los ángeles no fueron a cantar a Jerusalén? ¿Cuál fue la razón? Dijimos alguna, pero ¿cuál es la razón esencial?
¿Cuál era la razón esencial? La expectativa era otra. Ahora, los pastores, muy bien, Reinaldo dice la expectativa era otra. Los pastores tenían una expectativa diferente. Los pastores también creían que el Salvador iba a venir a salvarlo de los romanos. Ellos creían también tan equivocado como creían los rabinos y los sacerdotes, pero tenían un problema los rabinos y los sacerdotes. ¿Cuál era ese problema? Ese problema se llama ¿qué? Orgullo. Y no era que los pastores no eran orgullosos, sino que los pastores estuvieron dispuestos a quebrar su orgullo, porque los pastores tenían mecanismos de seguridad que eran un poquito más débiles a los que tenían los rabinos y los sacerdotes. ¿Qué es el orgullo? Muy bien, ¿y qué es el yo? Yo lo voy a definir, de esto podríamos dar un seminario, no lo vamos, pero es simplemente parte del tema de hoy. Pero yo lo defino de la siguiente manera. El orgullo es un sentimiento de inseguridad con respecto a quiénes somos, que nos lleva a buscar seguridad en algo que no sea una íntima relación con Dios. El orgullo es inseguridad. Cuando ustedes ven a una persona orgullosa, generalmente nosotros pensamos que una persona orgullosa es segura. No, la persona orgullosa, mientras más orgullosa, más insegura es esa persona. Entonces, el orgulloso lo que trata de hacer, como tiene una inseguridad inherente, porque todos tenemos una inseguridad inherente, trata de asegurarse por medio de logros, por medio de, habla de su familia, habla de todo lo que ha hecho en la vida, de cuánto dinero tiene, de cuántos títulos ha tenido, tiene un currículum, un resumen que es enorme. O sea, el orgulloso aprendió a solucionar su problema de inseguridad en algo que no es Dios. Puede ser material, puede ser filosófico, puede ser social, puede ser de cualquier índole. Pero es en algo que no es Dios. Y todos nacemos con un vacío de Dios. Y por eso todos nacemos orgullosos. Todos nacemos inseguros. ¿Cómo podemos llegar a ser humildes? La única manera, eso lo dice la Biblia, la única manera de llegar a ser humildes es llegando a descubrir mi seguridad en Dios. Y por eso el que se siente desprotegido, mejor dicho, el que se siente inseguro, el que se siente que no vale mucho, para esa persona la ropa es muy importante, el carro es muy importante, la casa es muy importante, los muebles son muy importantes. Y con esto no queremos decir que entonces todos los seguros viven en una choza. Pero es cuando nosotros a esas cosas le damos una medida que no es real con respecto a lo que es la vida, a lo que demanda la vida. Cuando estamos inseguros, tratamos de tapar esa inseguridad con alguna cosa. Y si esa cosa no es Dios, esa cosa lo único que va a hacer es traer una fachada a nuestra vida de hipocresía que nos va a mostrar nuestra inseguridad solamente cuando nos quiten aquello que nos hace sentir seguros. Por ejemplo, y perdonen, voy a hablar de esto más adelante, no tengo nada en contra. Pero supónganse la persona que estudió su doctorado y que tiene vieron cuando uno entra al escritorio y que tiene todos los diplomas. Mientras está en su contexto, esa persona está muy segura. Mientras viene, supónganse a esta iglesia y le dicen doctor y pase acá, usted no haga cola, venga, siéntese acá. Esa persona se siente muy segura, pero cuando le quitan todos los doctorados de la pared, cuando se le incendia, cuando le dicen en el trabajo donde era muy reconocido que no tiene más el trabajo, ahí se ve su inseguridad y ahí su mundo se quiebra y se viene abajo. Eso pasa con la persona que tiene su cuenta bancaria, que ha puesto su seguridad en su cuenta bancaria. Eso pasa con la persona que ha puesto su seguridad en su esposa o en su esposo. Eso pasa con las personas que han puesto su seguridad en su trayectoria denominacional. Y guarda con que le toquen a la iglesia, porque hay personas que no les interesa que le toquen a Dios. Pero cuando les tocan a la iglesia, se vuelven locos. Y dicen, rebelde, está hablando en contra de la iglesia, en contra de la organización. Come on. ¿Qué es la organización? ¿Tu Dios? Y alguien puede decir,
Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a estar hablando? No estamos diciendo que tenemos que hablar en contra de la organización. Acá lo que tenemos que hablar es en contra del pecado. Y el pecado se manifiesta en diferentes formas, en diferentes lugares, de la manera, o mejor dicho, a tu medida y a mi medida. El orgullo es un sentimiento de inseguridad con respecto a quiénes somos, que nos lleva a buscar seguridad en algo que no sea una íntima relación con Dios. Cuando tú y yo tengamos tanto deseo de hablar de nosotros, de hablar de lo que hicimos, de hablar de lo que logramos, de hablar de nuestros talentos, diagnostícate. Te estás alejando de Dios y estás poniendo tu seguridad en algo que es muy superficial. Por eso Dios tuvo que pasar por alto a los sacerdotes y a los rabinos. Porque habían construido su seguridad en un sistema religioso. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando nosotros construimos nuestra seguridad en nuestros sistemas religiosos, en los sistemas religiosos, parece que esa ¿cómo se dice? Ay, se me fue. No me viene en inglés, ni en chino, ni en ninguna cosa. Es el elemento más pernicioso para el orgullo humano. La falsa religión nos da una falsa seguridad, que es la falsa seguridad más difícil de quebrar. Porque nosotros pensamos que estamos salvos cuando realmente vamos camino a la perdición. ¿A dónde le gusta cantar a los ángeles del cielo? Los ángeles del cielo no pudieron cantar en Jerusalén, donde estaba todo tan bien organizado, donde todo estaba tan bien cronometrado. A los ángeles del cielo les gusta cantar en las colinas de Belén. Porque ellos vienen a proclamar la venida de un Dios que se manifiesta en la sencillez. Y no un Dios que se manifiesta en la pomposidad, en el orgullo, en la manifestación humana. Ese es el Dios al cual adoramos, ese es el Dios de la Navidad, ese es el Dios que nos hemos olvidado en la Navidad y que muchas veces, a pesar de que celebramos la Navidad y construimos pesebres, ya esos pesebres no tienen olor, esos pesebres no tienen animales, esos pesebres están limpios, porque esa es la Navidad que nosotros queremos, una Navidad de oro, no una Navidad de paja. Y resulta que Dios, el Dios Todopoderoso, es tan grande que se hace pequeño viniendo a nacer en un pesebre. Y si queremos ser discípulos de ese Dios o de ese Jesús, debemos estar dispuestos a aceptar sus caminos y a quebrar nuestro orgullo, a dejar que Él quiebre nuestro orgullo. Los ángeles del cielo no cantan en el templo de Jerusalén. Ellos prefieren cantar en las colinas de Belén. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La iglesia adventista nació con un campesino. Y nació con un campesino que tenía errores doctrinales. Y ahora, si ese campesino presentaría su resumen para trabajar en esta misma iglesia, lo más probable es que todos lo rechacemos. Y diré, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que nos viene a predicar? Y nos viene a predicar con errores doctrinales. ¿No se dio cuenta Guillermo Miller de que el día y la hora nadie lo sabe? ¿Lo usó Dios a Guillermo Miller? ¿Sí o no? Es que Dios no depende de doctrinas. Dios usa el que tiene correctas actitudes a pesar de tener incorrectas doctrinas. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que la doctrina no es importante? Sí, es importante, pero no es tan importante como la actitud. Tenemos otro incidente que rodea a Jesús, porque esto no lo estoy inventando, no lo está inventando el pastor Barrios. Esto está en la Biblia, está en el contexto de la Navidad. Mateo 12, 1 al 12 dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén
unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quiénes eran estos magos? Eran sabios. Se cree que eran 3, pero no se sabe si eran 3. ¿Por qué se cree que eran 3? Por los regalos. Oro, incienso y mirra, entonces se cree que eran 3. Y se cree que uno era moreno. No sabemos tampoco. Pero ¿quiénes eran estos magos? Les hago una pregunta. ¿Estos magos eran judíos? Eran gentiles, eran lo que los judíos llamaban, ¿cómo? Paganos. Y ahora les hago una pregunta: ¿obraba Dios con estos magos? ¿Sí o no? ¿Eran parte del pueblo de Dios estos magos? ¿Sí o no? Ahí los puse en duda, ¿verdad? Con la pregunta. ¿Qué es para nosotros ser parte del pueblo de Dios? Vamos a ver quiénes eran estos magos. El deseado de toda la gente es página 41, dice: los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Y acá hacemos un alto. ¿Eran ricos o pobres? Qué interesante, cuando viene Cristo, le da la revelación a unos pobres pastores. Pero sin embargo también usa a estos ricos, porque estos ricos después le van a dar regalos a Jesús, que esos regalos le van a servir a Jesús y a José y María para sufragar los gastos que iban a tener 4 años en Egipto. Dios usa a todos. No es que Dios es el Dios de los pobres, como vienen. Dios no es un Dios comunista. Dios es un Dios de los seres humanos. Es un Dios que puede usar a pobres y a ricos y a todos. Y los pobres y los ricos pueden estar unidos en una misma misión. Y por eso no nos confundamos. Acá no estamos haciendo una guerra contra los ricos, no estamos haciendo una guerra contra los que tienen doctorados, no estamos haciendo una guerra contra aquellos que han crecido en la vida, pero sí estamos haciendo una guerra contra aquellos que consideran que los que no tienen doctorado son menos. Estamos haciendo una guerra que la hace Jesús, no la hago yo, contra aquellos que piensan que los pobres tienen mentalidad de pobres y por eso entonces no son ricos porque no han sabido vivir. No. Dios ha unido a toda la humanidad con sus talentos, nos ha unido en Cristo. Y estos ricos eran paganos, considerados paganos, pero eran pueblo de Dios. Y fíjense cómo sigue la cita. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo, o sea, había falsos, había gente que no era sincera entre estos magos. Sin embargo, dice, otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Eran honrados por su integridad y sabiduría. Y de este carácter eran los magos que vieron a Jesús. ¿Por qué nuevamente los sacerdotes y rabinos fueron pasados por alto? ¿Por qué? Nuevamente tenemos la misma respuesta. El orgullo. Y ese orgullo se manifestó cuando estos magos vinieron a hacer preguntas. Y cuando estos magos vinieron a hacer preguntas de que un Mesías había nacido, cuando por 4000 años habían estado esperando al Mesías,
Y entonces estos sacerdotes habrán dicho, ¿quiénes son estos? Que piensan que ellos saben más que nosotros. Ellos no son adventistas de cuna. ¿Quiénes son? Estos adoran diferente. Orgullo. Orgullo. Toda cosa que te hace sentir superior a otra persona es orgullo. Y es necesario que reconozcas y que yo reconozca que somos un grupo de inseguros. Y detrás de esa cáscara hay un complejo de inferioridad tan grande que lastimosamente lo hemos querido solucionar con algo que no es valedero, que no es Dios. A pesar de que eso puede estar relacionado con Dios. Yo no creo que el plan de Dios era que Jesús nazca en un pesebre. Posiblemente el plan de Dios era que Jesús nazca en una cama. Pero si no había una cama, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. Porque al no haber cama dispuesta, hay un pesebre dispuesto y ahí nace Jesús. Yo no creo que era la voluntad de Dios que el coro de ángeles le cante a los pastores. Pero como el templo de Jerusalén no estaba listo para recibir esa revelación, Dios se reveló de todas maneras y eligió a quien estaba dispuesto a recibir esa revelación y eligió a los pastores. Yo no creo que era el plan de Dios que los magos le digan a los sacerdotes que el Mesías había nacido. Pero al no haber sacerdotes dispuestos, entonces Dios tuvo que usar magos paganos para cumplir la misión que Él tenía para llegar a los magos. No sé si me explico. Pregunto, ¿de qué les servía a los sacerdotes y rabinos saber la profecía? Ellos, cuando les preguntó Herodes acerca de la profecía, vinieron con la profecía y dijeron, sí, el Mesías tiene que nacer porque Miqueas lo dice aquí. Y le mostraron las profecías. Si tú no estás dispuesto a descubrir a quien apunta la profecía, no te sirve de nada saber la profecía. Y muchas veces nosotros usamos la profecía, como lo usaban los judíos, para mostrar que Dios va a venir va a levantar un Mesías y va a venir a castigar a todos aquellos que no pertenecen a su pueblo. Y a mí me parece que a veces no estamos muy lejos que estos judíos. Porque escuchen un seminario de profecías. Y el centro de los seminarios no es el amor de Cristo, sino que es la ira del Papa. Generalmente se habla más del Papa que de nadie en los seminarios que nosotros damos. ¿Por qué no hablamos de nosotros? ¿Por qué no hablamos de nuestro orgullo? ¿Por qué no hablamos de nuestra falta de preparación? No, porque todos los demás están en Babilonia y todos tienen que venir a nosotros para salvarse. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿De dónde sacamos esa idea? Dios elige un pueblo y la Biblia lo dice claramente que cuando Dios elige un pueblo lo elige porque es el peor de todos, no porque es el mejor. ¿Por qué? Porque los que no son elegidos como pueblo, digamos como pueblo visible, son más blandos para ser predicados. Y si Dios no te metió aquí, no te mete aquí en la iglesia, no te agarra nadie. Si Dios no me pone a mí de pastor, no me agarra nadie por tan pecador que soy. Y por eso es necesario que entendamos que son los débiles los que vienen a la iglesia. Y eso no nos tiene que tocar el orgullo. Somos los peores los que venimos a la iglesia porque estamos necesitados de Cristo. Y Dios a eso ha elegido para que vayamos a predicarles a aquellos que no son tan peores como nosotros. Pero resulta que Satanás ha cambiado nuestra mente y nos ha hecho pensar que nosotros somos mejores y por eso estamos aquí. Y entonces hablamos de los del mundo. Ay, porque los del mundo. ¡Qué soberbia! La Odisea. Te crees rico y eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te crees que no tienes necesidad de nada y estás desesperadamente necesitado.
La revelación de Dios viene a señalarnos esto y por eso es duro, este sermón es duro. Este mensaje es duro para Joel Barrios. Porque Joel Barrios está lleno de inseguridades. Y Joel Barrios en sus inseguridades, quiere transformarse en el pastor estrella. Sí, habla de Jesús, pero habla de Jesús lindo para tocar el corazón y para que la gente lo siga. Cuando denuncio los pecados de la iglesia, que yo no soy nadie para denunciarlos, los denuncio porque son mis pecados. Y por eso, Iglesia de Forest City, yo sé que muchas veces los sermones van a ser incómodos, pero el día que los sermones en esta iglesia sean cómodos, por lo menos que salgan de mí, quiere decir que ha terminado mi ministerio acá. Porque Dios nos ha traído aquí para que crezcamos espiritualmente. Y Dios nos ha traído aquí para que dejemos que Jesús nazca en nuestro corazón. No nos sirve de nada saber la profecía si es que no estamos relacionados con aquel a quien ellas apuntan. ¿Por qué los sacerdotes y rabinos no aceptaron el testimonio de los magos? ¿Por qué? Orgullo. Fíjense esta cita. Los sacerdotes repetían tradiciones, hacían alarde de su religión y de su piedad personal, mientras denunciaban a los griegos y romanos como paganos y más pecadores que los demás. Los magos no eran idólatras y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle. Y sin embargo, los judíos los consideraban paganos. Aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, sus ávidas preguntas no despertaron simpatía. ¿Cómo los consideraban los judíos? Paganos. Pero Dios dice cómo los tenía. Ocupaban en una posición mucho más alta que aquellos que profesaban ser su pueblo. Y cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado cómo hablamos de los pentecostales. Cuidado cómo hablamos de los evangélicos. Cuidado cómo hablamos de los católicos. Porque no somos mejores que nadie. Y a veces me da un poquito de... Yo, por ejemplo, tengo un ministerio en internet y antes hacía meditaciones y mucha gente me leía de diferentes denominaciones. Nada más que había gente de mi pueblo que no se daba cuenta que había gente de otras denominaciones que me estaba leyendo. Y empezaba a despotricar contra católicos, contra evangélicos, contra pentecostales y contra los adventistas que no creían como él creía. Está lleno de esa gente enferma. Porque cuando Cristo no está en la iglesia, la gente se enferma en la iglesia. No hay nada más tóxico que una iglesia sin Cristo. No hay nada más tóxico que una iglesia cultural. No hay nada más tóxico que una iglesia que simplemente vive para hacer crecer la iglesia. Es el reino, no la iglesia. Es Cristo, no nosotros. En el otro poder, página 63, dice una cita un poquito fuerte. Los que han tenido grandes privilegios y oportunidades, pero que dejaron de mejorar sus facultades físicas, mentales y morales, y vivieron para agradarse a sí mismos, negándose a llevar su responsabilidad, están en mayor peligro y condenación delante de Dios que los que yerran en puntos de ¿qué? En puntos de doctrina y tratan de vivir para hacer bien a otros. No censuremos a los demás, no los condenemos. Y acá voy a meter el dedo en la llaga. De acuerdo a lo que dice esto, aquellos que no están creciendo, a pesar de que crean todas las doctrinas correctas, están peor o están en condenación o en mayor condenación que aquellos que no tienen la doctrina correcta, pero hacen el bien a los demás. Y alguien puede preguntar, entonces usted, pastor, está diciendo que desde ahora solamente nos dediquemos a hacer el bien a los demás. No, lo que estoy diciendo es que no tapemos
nuestra falta de hacer el bien a los demás con una doctrina correcta. Y no condenemos a aquellos que tienen una actitud correcta y tienen una doctrina incorrecta, a nuestro parecer. Porque esas personas pueden estar siendo dirigidas por Dios, pueden tener el Espíritu Santo, pueden tener a Cristo en su medio, sin embargo, tener errores doctrinales. Porque la doctrina no es lo que nos salva, es Cristo el que nos salva. Y cuando tengo a Cristo en el corazón, no se manifiesta en una experiencia intelectual, sino que se manifiesta en una experiencia de vida. Cuando Cristo venga, nadie le va a preguntar, a ver, defíneme la doctrina de los 2300 días. No, eso no va a preguntar Cristo. Va a haber una sola cosa que pregunte Cristo. Y no es porque Él necesita saberlo, sino para que nosotros sepamos por qué nos salvamos o por qué nos perdemos. Él va a decir, ¿amaste? ¿Amaste a tu enemigo? Y cuando nosotros digamos, Señor, sí, entonces vamos a empezar a hablar de nosotros. Porque yo hice esto, hice aquello. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la iglesia, aquel proyecto que hicimos? Y vamos a empezar, dice que las cabritas van a empezar a hablar de ellos. Y Jesús les va a decir, no los conocí. No los conocí. Trabajaron para mí, pero no los conocí. Qué interesante, ¿eh? Trabajaron para mí, pero no los conocí. ¿Cómo van a estar las ovejas? Y les va a decir, vengan ustedes. Ustedes dejaron que yo nazca en los corazones de ustedes. Y eso se vio en que amaron. ¿Y qué van a decir las ovejas? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hicimos? Si nosotros éramos los peores. Sí, tienes razón, eras el peor. Pero aceptaste mi gracia y yo morí por ti. Y dejaste que viva en tu corazón. E hiciste las obras. O mejor dicho, dejaste que yo obre en ti. Incluso sin que te dieras cuenta. Sin tratar de anunciarlo. Sin tratar de escribir un reporte. Simplemente porque vivías para mí y vivías conmigo. Conclusión. Lo que voy a decir ahora es una creencia personal. Pero la Biblia dice que Dios va a levantar un movimiento final. Pero ese movimiento final va a ser levantado por Jesús. Jesús tiene que venir a nacer dentro de su iglesia. Yo creo que Jesús está naciendo en su iglesia. Yo creo que Jesús está naciendo en el cristianismo. Cuando digo su iglesia no me estoy refiriendo a la iglesia adventista solamente. Hay pastores de otras denominaciones que están predicando a Jesús. Que yo puedo decir, y quizás no están correctos en todo, como yo tampoco estoy correcto en todo. Hace unas semanas me llamó un pastor pentecostal de otro país. Y me decía, pastor, estoy escuchando los sermones que predica. De Cuba, les digo de dónde era el país. El pastor era de Cuba. Y gracias. Y ese pastor me dijo cosas a mí que me ministró. Y hay otro pastor también en otro país también que me llamó por teléfono los otros días para darme un mensaje. Otro pastor de otra denominación. Y hay pastores adventistas también que yo los ayudo y ellos me ayudan. Y hay hermanos adventistas porque somos todos ministros. Jesús está naciendo. Pero no van a ser aquellos que sepamos profecía, que se van a dar cuenta que Jesús nazca. Porque puedo saber que Jesús nace en Belén, pero no estoy dispuesto a caminar 7 kilómetros para ver si realmente Jesús nació. No van a ser aquellos que tenemos familias que han plantado iglesias. No van a ser aquellos que están hace 30 años en la iglesia que van a recibir a Jesús o que se van a dar cuenta que Jesús nació. Sino que son solamente aquellos que están dispuestos a quebrar su orgullo
y a dejar que las revelaciones de Dios tiren abajo con todo aquello que nos enseñaron. Alguien puede decir, pero pastor, ¿todo lo que nos enseñaron está mal? No. Dios le dio al pueblo de Israel el santuario, la ley y el mensaje de salud. Pero ellos no entendían el espíritu de ese mensaje. No es cuestión de creer una doctrina correcta, es cuestión de entender el espíritu del mensaje. Y el espíritu del mensaje está centrado en una persona que se llama Jesús. Y fíjense lo que dice esta cita. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la hora solemne del fin. Son autosuficientes. Se han independizado de Dios. Y Él no puede usarlos. No es que Dios no quiera. No puede. Porque Dios es respetuoso. Y Dios solamente puede usar a aquellos que lo dejan nacer donde Él quiere nacer. Y Él no quiere nacer en una cuna de oro. Él quiere nacer en un pesebre. Deseado de toda la gente, 31 dice, si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Iglesia de Forest City, ¿qué les parece si empezamos a anunciar el nacimiento de Jesús en la iglesia? ¿Y qué tal si dejamos a Jesús nacer aquí? ¿Qué tal si transformamos esta iglesia o dejamos que Dios transforme esta iglesia en un humilde pesebre? Donde ricos y pobres, donde estudiados y no estudiados, donde gente blanca y gente morena, donde gente de una cultura y gente de otra podamos estar unidos en Jesús. La Biblia describe este pueblo final y dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? Yo quiero ser parte de él. Que Dios te bendiga. Necesitamos que Jesús entre a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Qué le parece si nos colocamos de pie, cantamos, alabamos su nombre? Le decimos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a hacerte fiel. Ayúdame a hacerte humilde. Porque eso viene del Señor y no de nosotros. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu del Señor para estar con Él para siempre. Yo me perderé si no vuelvo a nacer de nuevo. Debo alimentar mi espíritu y no la carne. Quiero dejar de hacer mi voluntad, mi propio yo, para vencer el mundo y su placer. Yo debo a Dios obedecer. Señor, yo quiero serte fiel. Señor, yo quiero serte fiel. Tu voluntad yo quiero hacer y no la mía. Tú vivas en mí, no yo.
nuestro pedido al Señor. Yo quiero serte fiel, cántaselo. Señor, yo quiero serte fiel. Tu voluntad hacer. Tu voluntad hacer. Por eso transforma lo que soy. Transforma lo que soy. Muchas veces la vida nos presenta situaciones que se prestan a confusión, cosas que no entendemos y que a veces parecen injustas, y pudiésemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero yo quiero decirte en esta hora que Dios siempre tiene el control, porque Dios es soberano y el Señor no pierde el control de nada. Y no hay cosa más hermosa que decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, no importa la situación que yo estoy pasando, simplemente levanto mis manos y te adoro y te alabo, porque eres mi Dios. Y la honra y la gloria simplemente vamos a dársela al Señor. Si tú te sabes esta canción, quiero que la cantes conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y hasta extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos,
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, díselo, Señor, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Simplemente entrega tu vida en las manos de aquel que murió por cada uno de nosotros. El Señor se glorifica cuando tú y yo podemos creerle, cuando confiamos en que Él tiene el control. Acompáñame solemnemente en esta hora. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Es nuestro Señor, Hijo de Dios. Recibe oh precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Crees en el Señor Jesús? Dale un aplauso al Señor. La honra y la gloria solamente para Él. Querido Jesús, en esta mañana queremos decirte, Señor, en respuesta a tu mensaje, creemos en ti. Pero no solamente creemos en tu persona, creemos en lo que tú quieres hacer con nosotros. Lo único, Señor, que hoy podemos hacer es pedirte perdón. Pedirte perdón por nuestro orgullo. Pedirte perdón porque nos aferramos, Señor, a esas cosas que creemos que nos dan seguridad, que no son tú. No eres ti, Señor, no eres tú. Señor, acepta a la iglesia de Forest City en Jesús. Haz un pesebre en nuestro corazón, haz un pesebre de esta iglesia. Y que cuando tú vengas con tus revelaciones para quebrar nuestros pareceres, lo que nos enseñaron, lo que se formó en nuestra mente que no ha sido por el Espíritu, estemos dispuestos como los pastores y como los magos a salir a buscar a Jesús. A ti nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.